Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagram's. Hoy tenemos de invitado en el Hotel Jorge Juan a Andrés Amorós. ¿Cómo estás, Andrés? Pues encantado de estar en un sitio tan bonito, y rodeado de hermosos libros y cartas y manuscritos y bueno, modestamente a mí también me gusta eso, ya lo sabes, y cuadros bonitos también. Acabas de publicar Las cosas de la vida, Sí. Una guía para perplejos. Sí. Este libro, ¿por qué se te ha ocurrido escribir sobre estos temas? Porque hablas de esos grandes temas que nos llevan interesando y preocupando toda la vida, ¿no? Sí, El esfuerzo, el arrepentimiento, claro, el silencio, el poder de la experiencia, sobre la amistad, la claro. memoria, el tiempo. Sí, bueno, quizá influyó algo el confinamiento, el COVID. Mira, por un lado yo estuve más tiempo en casa y estuve releyendo muchos libros que había leído, pero a veces lo lees, pasa el tiempo, bueno, yo guardo mis notas, ¿no? Pero, por ejemplo, una cosa que cuento como anécdota, se me ocurrió leer la Biblia. La Biblia, sí, la había leído como todo el mundo, supongo, de cierto nivel cultural, pues a cachos lees una cosa, y dije, no, voy a leer la Biblia como si fuera una novela. Es decir, empezando por la primera página y hasta el final, y tomando notas. Y claro, literariamente es fantástica, ¿no? Y estuve releyendo también, pues, algunos autores, clásicos griegos y latinos, y San Pablo, y San Agustín, Montaigne, claro, Pascal, bueno, y otros que yo leo siempre. Joubert, La Rochefoucauld, pero Cervantes sobre todo, Shakespeare y bueno, gente también moderna que a mí me ha influido mucho, pues Aldous Huxley, por ejemplo, Lawrence Darrell. Bueno, y entonces se me ocurrió escribir una cosa. Yo no soy filósofo y además esto no va de filosofía en el sentido académico de la palabra, no. Esto es simplemente un ensayo. Y además un ensayo sin notas a pie de página, porque sería muy fácil ponerlas, pero eso es una pesadez. Va dirigido a un lector de tipo medio, ¿no? Y pensé que todos, sin ser filósofos, pues nos preocupan una serie de cosas en la vida. Bueno, porque a cualquier persona mínimamente reflexiva pues le preocupa cómo vienes al mundo, qué es lo que haces, dónde vas a ir, cómo te equivocas o no, y cómo buscas pareja y te enamoras y tienes hijos y cómo los educas y lo que haces en la vida. Y entonces pensé, bueno, citas. A mí me gustan mucho las citas, ¿no? Y se me ocurrió hacer, que era una especie de una broma, recordar que de joven también mucha gente, de adolescente, pues tienes un cuadernito donde apuntas las frases bonitas, así que te van gustando. Pero yo eso empecé, pero luego también como profesor de literatura, claro, yo soy para eso bastante ordenado. Tengo mis fichas de libros, de las cosas que he leído y lo guardo, ¿no? Digo, bueno, pues vamos a hacer una especie de antología comentada, digámoslo así. Y empecé a mirar, y no era, por supuesto, el primero que se le había ocurrido eso, pues había nada menos que un señor en la antigüedad grecolatina llamado Aulo Gelio, que hoy está pues muy olvidado, pero en un libro que se llama Las noches, que tuvo una influencia enorme en la antigüedad, porque era un señor muy minucioso y con mucha memoria, y copiaba todo lo que leía u oía que le interesaba, con lo cual se ha convertido en una especie de enciclopedia para conocer aspectos de la antigüedad clásica. Y luego también vi que la broma, Walter Benjamin dijo que quería hacer un libro solo de citas, y nada más que no llegó a hacerlo. Bueno, Proust dice, yo cito de memoria y todo lo cambio, pero más o menos, dice así: no dejes nunca de hacer una cita cuando puedas, porque siempre será algo que alguien ha dicho mejor que tú lo dirías. Así que, bueno, pues entonces se me ocurrió hacer eso comentando, dirigido eso a un público normal, y pensamos mucho también para que no fuera pedante, que no fuera académico, presentarlo como algo normal, insisto, la experiencia de cualquier persona. Hombre, la experiencia, vamos a ver. La experiencia incluye, claro, lo que hemos vivido, por supuesto, pero también lo que hemos leído. Eso es fundamental. O sea, yo defiendo muchísimo, como tú, por supuesto, que la literatura forma parte de nuestra vida.
no hablo de la literatura que te han obligado a leer en el colegio o para pasar un examen. No, es que hay libros que de verdad te han influido en esta vida. Bueno, libros, y no solo libros, y artículos, y poemas, y letras de canciones, y fragmentos de cantejondo, de flamenco, que hay cosas que te han influido. Mira, dice un poemita muy bonito, Unamuno: cuando vibres todo entero, soy yo lector que en ti vibro. Fíjate que elige el verbo vibrar. Claro, no dice cuando leas algo que te han hecho estudiar para pasar un examen, o algo para hacer un trabajo, o algo porque en el periódico te lo... No, cuando vibres. Es decir, hay libros o textos que te hacen vibrar, emocionarte, y que además, llegas a una amistad, a una compenetración con gente que, por supuesto, de otros siglos que ni has conocido. Pues mira, ejemplos. Hubo un crítico polaco que se hizo muy famoso, Jan Kot, que escribió un libro, Shakespeare, Our Contemporary, Shakespeare, nuestro contemporáneo. Bueno, yo defiendo siempre que Cervantes es nuestro contemporáneo, claro, pero yo defiendo, que Shakespeare también es mío. Perdón, habrá muchos ingleses pues que no les interesa Shakespeare, y otros sí, y unos sabrán más que yo, y otros... pero no hablo de saber eruditamente, que es que a mí me ha emocionado, me ha conmovido. Entonces eso forma parte de mi experiencia. Y claro, eso no se todos puede... Todos compatriotas, eso dices tú, ¿no? Que todos al final... Eso lo dice Montaigne, claro, sí, que es fantástico. Todos somos compatriotas, claro, de un universo, del mundo de la cultura, pero mira, por ejemplo, yo de joven recuerdo, a mí, claro, en mi época nuestra cultura era francesa, mucho más que inglesa, ¿no? Y yo pues leía mucho en francés y canciones francesas. Entonces, por ejemplo, yo de jovencillo, de adolescente, me gustaba mucho Georges Brassens, ¿no? Bueno, entonces las canciones de Brassens... pues yo creo que todavía me sé de memoria la letra de unas cuantas, ¿no? Y no he llegado nunca a verlo en esta vida, porque no he coincidido. Y he ido muchas veces a París, él no vino a España, pero hay gente con la que coincides, sino... Entonces, una persona a la que no has visto físicamente, pero que te puede haber influido en un momento, naturalmente, dice Quevedo, vivo en conversación con los difuntos. Bueno, esa es una de las ventajas, digamos, del mundo de la cultura, que estás siempre ahí, pendiente de que tú quieras. Cuando tú quieras, has de querer, has de tener hambre, y luego hay afinidades electivas, pues con unos coincides más y con otros menos, y no es que sean mejores ni peores, pero dices, este es mi amigo, modestamente yo soy de esta familia, de este grupo, ¿no? Pero ya te digo que no es solo libros, sino que te influyen... Mira, yo no soy muy experto en flamenco, no lo soy. Quizás sabes que a mí me gusta mucho la música, bueno, muchísimo, ¿no? Pero soy aficionado, pobre de mí, pero de toda la música en general. Pero de flamenco no sé demasiado, pero me acuerdo, hay un personaje, quizá has oído hablar de él, que era extraordinario. Yo a ese llegué a oírle cantar, Pepe el de la Matrona. Pepe el de la Matrona, con cerca de 85 años o 90, cantaba todavía en la Sorbona. Bueno, como un maestro, con una voz ronca, tremenda. Yo le escuché en el Teatro de la Comedia, un recital, ¿no? Bueno, pues cantaba una cosa que dice, el conocimiento, la pasión no quita. Fíjate qué reflexión tan... que a mí también me ha impresionado, porque dice, claro, es que usted, ha estudiado mucho a quien sea, a Pérez de Ayala, por ejemplo, a don Juan Valera, ¿no? Y entonces, claro, pues es una visión académica. No. O sea, yo lo conozco un poco más y eso no me quita la pasión, la vieja historia de que no por conocer algo lo ves con mayor frialdad. Me sigue emocionando, me sigue apasionando. Y también me ha hecho menos tonto de lo que yo sería. Lo que yo digo, por supuesto, yo pienso que en muchos aspectos, pues ahora soy menos necio y menos pedante que de jovencillo, gracias sobre todo a cosas que he leído, claro. Lo de las afinidades electivas que hablas... Es que es un misterio, ¿verdad? Lo escribes en el libro y me gusta mucho ese capítulo. Por ejemplo, citas a Goethe. Dices sí, es que eso lo definió, digamos, Goethe basándose en una cosa científica. Pero es que es una realidad cotidiana, que es eso...
yo cuento, entras en una reunión, hay 8 personas y dices, ¿quién será ese idiota? Y todavía no sabes nada de él, pero solo por el aspecto, y a lo mejor te equivocas, ¿no? Y en cambio dice, uy, qué simpático, este es de los míos. Y eso también cuenta muchísimo, fíjate, en la radio, en la televisión. En la radio yo creo que todavía más, porque no es solo lo que digas, que estés más o menos de acuerdo con alguien que habla, sino el tono. Hay una cosa misteriosa, oyes a uno y dices, ese es un pedante, ese es un idiota, no porque defienda a Pedro Sánchez, no, sino simplemente la forma de hablar. En cambio hay otro que dices, oye, pues y luego a lo mejor lo ves, claro, el misterio, y dices, pero ese de esa voz que era tan amigo mío, luego resulta que es un tipo con un aspecto pues muy poco agradable, pero hay unas afinidades selectivas que se dan sin duda, y se dan también en la literatura, absolutamente. Absolutamente. Mira, yo desde chico, desde joven me gustaba un tipo de novela, digamos lo que se llamaba novela intelectual, con ideas, claro. Me gustaba, pues, Pérez de Ayala me gustó mucho, claro, y Cortázar, que era amigo mío, y Unamuno, bueno, y en fin, una serie de gentes con cabeza, digámoslo así, y Aldous Huxley, y bueno, una serie de escritores europeos, ¿no? Luego pues te vas ampliando también tu cosa, pero esos son de tu familia, digámoslo así. También cambias, claro, porque depende de la biografía. Mira, yo pongo el ejemplo de don Juan Valera. Cuando yo leí por primera vez Pepita Jiménez, pues me pareció una tontería. Vamos, me pareció una novelita rosa, un recuento. Bueno. Ya de mayor lo volví a leer y entendí que ahí detrás había, bueno, todo un lío, una complejidad mental, una ironía, una burla del puritanismo, de la institución libre de enseñanza. Bueno, un jaleo tremendo. Y de chico, ¿no? Entonces, por eso conviene releer a los libros buenos, los que llamamos los clásicos, los que están vivos, porque los haces tuyos y los lees con tu experiencia de la vida, que va cambiando, lógicamente, y entonces encuentras cosas nuevas en los que vale la pena encontrar. Hay otros, mira, ahora hay muchísimo libro, con perdón, que es de usar y tirar. En fin, bien, que dices, compro esto, ¿y qué es? Pues mira, una novelita policíaca que es para un viaje en AVE. Bueno, lo he leído y adiós, y se lo regalas a un amigo. No por el género, por Dios, no digo que novela policíaca y extraordinaria, pero dice, Dashiell Hammett, yo lo vuelvo a leer, pues claro, y Raymond Chandler, bueno, entonces hay libros que vale mucho la pena releer, igual que, pero esto no debe extrañar la gente, el que le gusta la música. Bueno, va a escuchar una sinfonía de Beethoven y probablemente ya la escucha una vez, claro, y no pasa nada por oír una sinfonía de Beethoven o la Pasión según San Mateo de Bach o cualquier gran obra, la oyes más veces, oye, y profundizas más, claro. Pero, y no solo la alta cultura, por Dios, que, mira, yo tengo un programita de música en ¿Música y letra? Sí, que se llama Música y Letra. Bueno, por las cosas de la vida. Mucho. Pues muchas gracias, pero a mí me gusta. Yo digo, yo no soy músico, pobre de mí, me gustaría serlo. Has hablado hace poco de la banda sonora Sorrentino. Sí, claro, es que me gusta mucho la música de cine. Hace poco hablaste de un programa sobre el Match Point, la película de Woody Allen, también me gustó claro, mucho. Que ahí hay mucha ópera, claro. Muy bueno. Pero Sorrentino usa unas músicas muy peculiares, porque es muy listo, unas músicas muy, muy raritas, ¿no? Y elige una sinfonía de Bizet, que es preciosa. Bueno, pues me gusta mucho la música, te decía, y la música nos acompaña y la vuelves a oír, pero una cosa que un gran amigo mío, mi compañero, que muchas veces vamos a conciertos juntos, Ignacio Bayón, cuando empecé a hacer el programa, dice, ¿qué vas a hacer ahí? Y digo, pues mira, les propuse que tenían que hacer en la emisora que les faltaba. Es una emisora joven y allí la mayoría de la gente era joven y ponían solo, digamos, rock duro, para entendernos. Y yo les comenté, me preguntaron, ¿qué echas de menos? Digo, hombre, en la audiencia habrá gente que le gusta el rock duro, pero habrá otra gente que le gusta otro tipo de cosa. ¿Y qué crees que se debería hacer? Yo le digo, pues mira, mi amigo Fernando Argenta, los clásicos populares. Sí. Bueno, ¿por qué no le llamáis? Porque ya lo habían jubilado de Radio Nacional de España. Y me dijeron, lo digo con toda sencillez, porque no tenemos dinero, hazlo tú.
Y digo, bueno, pero si yo no tengo ni idea. Bueno, pues me puse a hacerlo y mi amigo me preguntaba, ¿y qué pones allí? Digo, pues mira, lo mismo el Requiem de Mozart que los campanilleros. Y claro, mi amigo se escandalizó un poco, dice, bueno, pero eso, pues sí, salvando las distancias, por supuesto, ya lo sé. Cada uno en su género puede ser maravilloso. Y naturalmente es de más alta categoría Mozart, eso no lo estoy diciendo, pero en un momento dado te puede tocar el corazón, te puede conmover, te puede emocionar y tiene una belleza también la música popular. Es decir, que también no hay otra cosa que yo he aprendido a lo largo de la vida, no hay géneros literarios o musicales superiores a otros. Es decir, un buen sainete es mucho mejor que una tragedia pelma. Una buena obra del género chico es muy superior a una ópera pelma. Totalmente de acuerdo. Y además, tu programa creo que precisamente es lo que comentas de el conocimiento no quita la pasión. Claro. Creo que Claro. explicas muy bien música que a lo mejor yo desconozco y a la vez con un acercamiento muy interesante al cine, a Bueno, la y que yo película. desconozco, si Sí. nadie conoce todo, y yo me paso sí. la vida todavía descubriendo cosas, ¿comprendes? Mira, ayer estuve grabando, bueno, me encontré una balada irlandesa que es una belleza absoluta, ¿no? Will You Go, Lassie Go, que tiene 3 nombres distintos. Pues yo no la conocía, como tantas veces, perdonen, no la conocía, soy ignorante. Bueno, pues la descubres. Qué alegría descubrir que el mundo de la música y de la cultura y del arte, pues todavía es muy amplio, sí. Hay que tener curiosidad. Eso sí, lo que yo defiendo, y vuelvo al libro de las cosas de la vida, hay que tener curiosidad que no desfallezca. A mí me da mucha pena la gente que ya no le interesa descubrir cosas nuevas. Gente mayor o gente joven también. Ambas totalmente. Las dos cosas. Unas veces por cansancio, yo ya no quiero cosas nuevas, bueno, pero también gente joven. Mira, esto yo creo que históricamente lo que yo recuerdo es que la España que yo conocí de chico, claro, pues era una España mucho más pobre, con muchas menos posibilidades, mucho más gris, si quieres, pero tenía algo muy bueno, que había salido de una guerra y que mucha gente, muchísima gente, tenía hambre entre comillas, como metáfora. Algunos hambre física, pero otros hambre ¿de qué? De mejorar, de aprender, de salir de una guerra y de superar viejas historias. Y teníamos hambre, bueno, y un señor tenía hambre, digamos, deseo de comprarse un cochecito, claro, y otro de que sus hijos pudieran estudiar mejor que él había estudiado. Y yo me acuerdo la ilusión que nos hacía, bueno, pues poder ir a París, claro, o luego a Londres, imagínate, es decir, ir descubriendo cosas. Ibas a las bibliotecas también, yo iba descubriendo pues cosas de las que nadie me había hablado, como es lógico, y unas no te gustaban y otras sí. Recuerdo, pues mira, una vez leí en el ABC que había una polémica de Américo Castro y Sánchez Albornoz. Bueno, yo no tenía ni idea. En la facultad nadie me habló de eso, porque eran exiliados, porque no se hablaba de eso, claro. Bueno, pues yo pedí el libro de Américo Castro y el de Sánchez Albornoz y me los leí. Y entonces, siendo los dos, por supuesto, en fin, historiadores de primerísima categoría, pero otra vez las afinidades electivas. Bueno, ahí me cayó mucho más simpático don Américo, porque era más literato, claro, que es lo que a mí me interesa. Y entonces, bueno, la broma que decíamos es que yo soy castrista, pero de don Américo, no de Fidel. Y con el paso de los años, pues me hice amigo de don Américo, pues mira qué bien. Entonces, esa curiosidad, mira, hay una película, no sé si la recuerdas, porque no ha tenido demasiado éxito, porque tuvo la mala suerte de que hubo otra parecida más famosa a la vez, que se llama Splendor, con S líquida, Splendor. Es una película donde sale Marina Bladi, ya de mayor. Bueno, son la historia de unos chicos jóvenes que en una pequeña ciudad italiana pues deciden hacer un negocio, abrir un cine donde pongan películas clásicas, un cine precioso, antiguo, en una plaza. Y la gente no va. Y van muy pocos, y van perdiendo dinero y van a tener que cerrar. Y entonces, en una plaza italiana de esas maravillosas, ve que están allí sentados en un café, pues un grupo de chicos, pues tomando una cerveza, ¿no? Y ya la chica se acerca y le dice, oye, ¿y vosotros no os interesa el cine? ¿No vais al cine? Y uno dice, sí, mira, le contesta el chico que está allí tumbado, en la televisión
hoy ponen una película del oeste de John Ford y una película de Hitchcock y una película policíaca de Bogart y una película de Fellini y otra de Chaplin y otra no sé qué. Y se pregunta, ¿y tú cuál vas a ver? Y dice yo, ninguna, ¿para qué? Eso es lo terrible. Yo, ninguna, ¿para qué? Que si hay una posibilidad muy grande, que es como si te ponen muchos manjares delante, si tú no tienes hambre, es que por mucho que te pongan nada, y en cambio a buen hambre no hay pan duro, el que tiene hambre, pues lo que sea lo aprovecha. Yo defiendo mucho que hay que intentar mantener viva la curiosidad, el hambre, querer aprender, querer descubrir cosas. Y eso conecta con otra frase, otra lección de tu libro que me gusta mucho, que es la de hay que ser orejero. Ah, sí, es una frase, ¿verdad?, bien curiosa. Mira, es que eso me lo dijo, sabes que entre mis pecados, digámoslo así, pues a mí me gustan los toros. Mi padre le gustaba y me gustan y ya está. Y he ido mucho a los toros. Y has escrito mucho sobre toros. Bueno, además, y he conocido sí, pero no he ido a los toros para escribir. Ojo, que a mí no me divierte mucho el intelectual que no ha ido nunca y va a los toros una tarde para contar qué es eso, ¿no? Eso te lo leí en un diccionario que escribiste sí. del año 70 y pico, que decías, sí. no quiero ser el que va a sentar cátedra nunca en ningún sitio sin haberlo pisado antes como experimento para un artículo, para un Pues claro, texto. Bueno, eres aficionado eso y vas mucho. Lo tengo grabado aquí en la cabeza. Pero igual que, oye, vas al cine y no vas a escribir, vas al cine y ves muchas películas y luego al final acabas escribiendo de cine, oyes mucha música. Pues yo he visto muchos toros en esta vida, bueno, y he tenido la suerte de conocer a algunos maestros. Y tuve la fortuna de conocer y tratar a Marcial Lalanda. Marcial Lalanda era un personaje absolutamente extraordinario. Antes de la guerra había el pasodoble famoso, Marcial, eres el más grande. Un personaje, en fin, un maestro, el discípulo de Joselito el Gallo, ¿no? Y Marcial no había estudiado nada. Pero nada, porque es que a los 10 años ya estaba toreando. Sí, era inteligencia natural de esa que absolutamente, pero una inteligencia natural, de verdad, que no hago literatura. Hay gente que sin haber estudiado tiene una inteligencia extraordinaria y una visión aguda, clarísima. Bueno, para lo suyo, lo que él conocía, claro, no le ibas a preguntar por la inflación, no sé, pero de toros tenía un criterio durísimo, eficaz, lo veía claras las cosas y charlábamos mucho y me decía, mire Andrés, es que hay que ser orejero. Decíamos, yo de chico empezaba a torear, iba a las tertulias de toreros que había y de viejos banderilleros y ponía la oreja, a ver, porque hay que aprender de los que vienen. Y a lo mejor el que te enseña no ha llegado a ser una gran figura, pero tiene una experiencia de la vida que te transmite. Bueno, yo creo que eso es una lección muy válida para todos. Hay que ser orejero, hay que escuchar a los que tienen algo que decir. Claro, si es un idiota, pues no pierdes el tiempo, ¿no? Pero en todos los terrenos hay que escuchar. Y eso también va unido a una cosa que es el elogio, digamos, de callarse, del silencio, que hay que llegar a un sitio y callarse. O sea, el que llega, y perdón porque no soy un ejemplo, pero creo que ahora es mi obligación hablar, ¿no? Pero si llegas a un sitio, pues te callas y escuchas y aprendes y ya está. Y el silencio es una cosa, dice Woody Allen una frase maravillosa, el silencio es una cosa tan maravillosa que yo podría estar horas enteras hablando del silencio, ¿no? Soy tan partidario del silencio que podría hablar sobre él durante horas. Claro. Y luego tienes otra frase que es la de la palabra es plata, el silencio es oro. Sí, claro, que es muy tradicional. Pero es que es verdad, es que en el silencio solo se escuchaba. Bueno, es que los silencios también forman parte de la música, claro. Un susurro de abejas que sonaba. Y luego de ahí paso a una cosa que, claro, en este libro no hablo directamente, de modo voluntario, no he querido hablar de religión, de creencias religiosas, porque eso es un terreno, yo creo, muy individual, muy privado, o a mí me da rubor hablar de eso, porque yo creo que cada uno tenemos nuestra alma en nuestro armario, bueno, y lo resolvemos pues como podemos, cada uno con buena voluntad, pero eso no quiere decir que no nos planteemos cosas. Es Rubén Darío y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos, claro. Entonces mi libro hablo de, digamos, espiritualidad, claro, de preguntas de esas. Y ahí, bueno, pues es que
hay una frase y un concepto terrible que es lo de le silence de Dieu, el silencio de Dios, que eso es una expresión, no sé si lo has leído mucho eso, que lo pusieron de moda Pascal y los escritores de Port Royal, y un concepto, le Dieu caché, el Dios escondido, claro. Hay algún libro que se llama así. Entonces, el misterio, bueno, de la existencia del mal, claro. Si Dios es bondadoso, y es bondad y es todopoderoso, ¿cómo permite que exista el mal? Entonces, el silencio de Dios, pero que es algo que se plantea cualquier persona, no estoy hablando de conceptos altísimos. Bueno, ¿y esto cómo puede ser? ¿Cómo existe gente tan mala y Dios lo permite si crees en Dios? Entonces yo me acuerdo también, hay frases de Machado muy bonitas, hay poemas muy tremendos. Ayer soñé que veía a Dios y que a Dios hablaba, y soñé que me escuchaba. Después soñé que soñaba. Fíjate lo tremendo que es eso. Me hice la ilusión, soñé, creí que Dios existía y que yo podía hablarle y que Él me escuchaba. Y luego soñé que soñaba. Claro, pero un sueño tampoco dice que sea mentira, que sea falso, pero bueno, la duda que hay. Y me acuerdo un amigo mío músico, Carmelo Bernaola, quería escribir una obra sobre Machado y me dijo, pues dime algún versito de Machado que te parezca bonito para el título. Y le dije eso y escribió, ayer soñé que soñaba, me lo dedico. Sí, lo que comentas es también un poco lo del Dios escondido. Esto me recuerda a una frase que en tono humorístico decía un escritor, decía, ¿cómo puedo pedirle a Dios que me ayude a encontrar las llaves y que luego haya permitido el holocausto y yo creérmelo, ¿no? Claro, un poco claro, es así. que es tremendo. Bueno, fíjate, mira, a mí por ejemplo, me gusta muchísimo, me considero también seguidor absoluto de Billy Wilder. Claro. Sí. Bueno, Mira, me acabo de leer un libro que me ha encantado, se llama El señor Wilder y yo, de Anagrama, de Jonathan Coe. Sí, es que Billy Wilder es tan listo, tan divertido, tan inteligente, que todo lo que sea, y ahí habla de una película, Fedora, del rodaje de Fedora, Sí. es una película maravillosa, ¿A ti te gusta? aunque ¿Te no gusta? tuvo éxito. Sí, a ti te gusta el Billy Wilder un poco Todo, crepuscular, además. Sí, todo, a mí también. absolutamente, pero pues Sí. claro, pues cómo no. Pero claro, Billy Wilder, bueno, el Holocausto, claro, le impresionó muchísimo. El otro día comentaba, estuve grabando una película que todo el mundo dice que es la peor de Billy Wilder, que él la odiaba absolutamente, que el Vals del Emperador. No sé si la has visto. Y dice, ¿cómo puedo yo haber hecho una película sobre un perrito que quiere una perrita? Una estupidez, ¿no? Pero claro, venía de trabajar después de la guerra en los archivos documentales sobre el Holocausto. Él estaba buscando a su madre allí y nunca la encontró. Sí. Claro, judía. Entonces, claro, una persona que decimos, bueno, tan alegre, tan divertido, no, una persona inteligente, claro, reflexiona sobre eso. Entonces, claro, eso es el silencio de Dios o como quieras llamarlo, en fin, las cosas que te horrorizan, que te escandalizan. Lo que pasa es que eso, decía también Billy Wilder, una cosa muy, muy divertida, muy inteligente. Cuando estoy alegre, escribo filmo dramas. una tragedia. Sí. Cuando estoy triste, hago una comedia, claro. Que eso también va unido a otra cosa que yo defiendo mucho. Y en este libro yo creo que también sale, si no me equivoco, el arte como consuelo. Bueno, en fin, si te acuerdas, en las coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre. Y aunque la vida nos dejó harto consuelo su memoria. Ahí está. El consuelo de la memoria. Es decir, naturalmente el tiempo destruye, destroza, es la gran tragedia muchas veces, pero la memoria, el recuerdo nos consuela. Y el recuerdo de las personas que hemos conocido, el recuerdo del arte. Bueno, y decía Pedro Salinas, que además de un grandísimo poeta, tiene unos ensayos literarios maravillosos. Escribe uno, dice, es que el hombre del siglo XX, él escribe en ese siglo, necesita sobre todo hacer una plegaria a Nuestra Señora de la Consolación, porque necesitamos consuelo. Bueno, pues el arte nos consuela,
Claro, pero esto, además, es que dicho así, perdón, a lo mejor suena pedante, bueno, o académico, y no, es algo muy a ras de tierra. No sé, cualquier persona, pues si está melancólico o triste y escucha La primavera de Vivaldi, bueno, pues lógicamente te anima, o escucha, en fin, el himno a la alegría de Beethoven, digo cosas pues muy sencillitas, pues te anima, o ve pues un cuadro de Botticelli y dice, oye, qué hermosura, qué cosa maravillosa, o va a Florencia y ve pues Miguel Ángel, claro. Es decir, el arte puede servir de consuelo pues en las tragedias de la vida, que son muchas, y la ventaja es que el arte está ahí a nuestra disposición, que no pasa de moda, que no hay historia para el arte. El arte, de verdad, incluyo todo el arte, todo, es siempre presente. Claro, entonces lo que no puede ser también, que es una cosa un poquito tonta, es creer que en arte hay avance. Es que no, es decir, un músico de hoy no tiene por qué ser mejor que Juan Sebastián Bach, por ser del siglo XXI. Puede serlo, o no, es difícil. En el caso de Bach yo opino que prácticamente imposible. Pero hemos avanzado pues en tecnología, claro, en sanidad, en higiene, en condiciones de vida, en medios de comunicación, pero en arte no. Claro, ¿alguien pinta mejor que Velázquez hoy por ser de hoy? Pues no. ¿Alguien escribe novelas mejor que Cervantes? Pues no. ¿Alguien escribe teatro mejor que Shakespeare o que Chekhov? Pues no, pero hay que intentarlo, claro. Y también hay una cosa en la que insisto mucho, hay dos metáforas que se usaban mucho, que son propias del humanismo clásico. Bueno, una, si recuerdas, en la Ciudad Universitaria de Madrid, enfrente de la Facultad de Medicina, hay un grupo escultórico que lo regaló, es de la escultora Anna Hyatt Huntington, la mujer de Huntington, el que creó la Hispanic Society, ¿no? Y cuando Alfonso XIII crea la Ciudad Universitaria, regala esa escultura que es la entrega de la antorcha. Bueno, que hay un jinete que va a caballo y el caballo está cayendo y él está ya derrumbándose, y antes de caer al suelo le entrega la antorcha a alguien que viene a recogerla. Se supone un joven le entrega la antorcha a un viejo. Eso es la cultura. Decía Eugenio d'Ors, un autor que también me ha interesado mucho, claro, todo lo que no es tradición es plagio. Bueno, es una butad si se quiere, pero el arte es tradición. Una de las frases que en el Renacimiento se puso, influyó más, es que somos enanos sobre hombros de gigantes. Claro, yo soy un enano, pero tonto sería si no me pusiera, en la medida en que yo pueda, sobre el hombro de un gigante, claro. Entonces hay que aprovechar, en el mejor sentido de la palabra, toda esa tradición humanística clásica que está detrás de nosotros, sin duda. El que no tenga curiosidad por eso, bueno, pues se priva de cosas importantísimas para entender la vida. Tú hablas de la importancia de la memoria y lo llamas la única guardiana de nuestro mayor tesoro. Claro, bueno, es que la memoria es algo, hombre, yo creo que para cualquier escritor y para cualquier persona de cierta edad y cualquier persona con sensibilidad, simplemente pues la memoria es la fuente de todo. Y no te quiero contar todas las historias de Proust, pero bueno, me gusta poner el ejemplo de la gata gris Sabella, que al comienzo de Cats pues sale una gata vieja con un abrigo todo así raído y viejo, y que se queja, ya nadie le hace caso, claro. Y entonces canta esa preciosa canción, se llama Memory, empieza Midnight, de Joyce Weber. El recuerdo, el consuelo para esta gata vieja es cuando era joven y todos la querían y todos la pretendían. Bueno, pues todos vivimos con la memoria, recreándola, inventándola también, claro, por supuesto. Sí, y hablas mucho de que para algunos la memoria puede ser algo doloroso. Hombre, claro. Pero tú dices que es un instrumento de una utilidad asombrosa. Y hay una frase ahí que comentas, tuya, en el libro, que diría que es de mis favoritas, que dices, si no ejercitamos la memoria, caemos en la amnesia, que conduce a dos extremos, igualmente perniciosos: aferrarse porque sí a los dogmas antiguos
o a la última moda. Sí, Y eso me claro. parece muy agudo, ese análisis. No, pero sí es de sentido común esto que digo. Si no es nada, pobre de mí, yo no soy nada profundo nunca, pero es evidente que es que sin memoria caes en el adanismo, que es una cosa que lo estamos viendo pues cotidianamente. Normalmente pues es propio de un poco de la época adolescente, que todos estamos descubriendo el mundo, hombre, pero luego se te pasa la edad y ya tienes la obligación de ir siendo un poquito menos tonto. Y claro, es terrible cuando vemos a muchos políticos actuales españoles que están descubriendo el Mediterráneo todos los días, descubriendo la pólvora, que dicen simplezas, boberías, que ya se saben de siempre. Entonces, claro, es que hay que aprovecharse en el buen sentido de la memoria, y la memoria es un consuelo, y la memoria es una fuente inagotable para el artista. Claro, ¿de dónde? Dice Flaubert, Madame Bovary, c'est moi. Pues claro, ¿de dónde lo sacas? Pues no se sabe, de lo que has vivido. Pero también en el terreno más práctico, concreto, bajando, bueno, es que hay algunos capítulos en el libro donde me ocupo de esa nueva pedagogía actual que hay ahora, que a mí me parece disparatada, y una de las cosas que dice es que no hay que aprenderse las cosas de memoria. Pero ¿cómo que no? Vamos, eso es una tontería. Yo leí una vez, me acuerdo muy bien, de que me alegró García Márquez, que bueno, algo de literatura entendía, ¿no? Decía que a él de chico le habían hecho en el colegio pues aprenderse de memoria unos poemas. Y qué bien. Y nada, no le pesaba en absoluto. Todo lo contrario, eso es un tesoro que yo llevo conmigo. Y si supiera más, pues mejor, naturalmente. Y no por eso te haces más tonto. Entonces ahora todo lo contrario, son nuevas tendencias pedagógicas, que no hay que aprender nada de memoria, que solo que hay que aprender instrumentos, relaciones, técnicas. Pues no, hay que aprender, entre otras cosas, historia. Claro, y hay que aprender pues lo que fue el Renacimiento y lo que fue la Revolución Francesa y lo que fue, en fin, los grandes hitos de la humanidad, y si sabes, y tener unas referencias cronológicas para situar las cosas, pues claro, y hay que aprender de memoria. Pues si luego cada uno tiene la memoria que Dios le da, si eso no es ningún mérito, ¿no? Pero bueno, hay que aprovechar lo que tienes, y la memoria es una facultad decisiva. Y para un artista, por supuesto, es, bueno, la fuente de donde surge todo. Claro. Dice Machado, me estoy acordando, de toda la memoria solo vale el don preclaro de evocar los sueños. Fíjate, no de acordarse de una cosa concreta, de evocar aquellos sueños que tuve. Bueno, eso enriquece la vida. Bueno, Proust entero está ahí. Nosotros tenemos, de hecho, una tradición que es el cuestionario Proust. Lo tenemos, sí. Entonces, te quería hacer unas preguntas. Sí, lo que quieras. Relacionadas con esto. ¿Cuál es tu idea de felicidad perfecta? Pues no lo sé. Supongo que estar en paz conmigo mismo. Un rasgo que no te guste de ti mismo. La impaciencia. ¿Y un rasgo que te desagrade de los demás? La estupidez. Una virtud que consideres sobrevalorada. La sinceridad. ¿Crees mucho o poco en la suerte? Bastante. Te escuché hablar sobre la suerte en tu programa de Match Point. Sí. Es que es la bola, claro. que es muy listo, Woody Allen, la bola de tenis que cae en la red a un lado a otro. Pues es verdad, eso influye mucho en la vida. Pero también claro. El hombre ha de fabricarse su destino, claro. Es que son las dos cosas, es verdad. Y lo estaba pensando porque no habías escrito tanto sobre la suerte en este libro, y digo, no sé si creerá mucho en eso. Sí, o no. Sí, hay un elemento de fortuna absolutamente evidente. Mira, eso lo han dicho, me acuerdo, Fernando Fernacómez, que era amigo mío. ¿Qué es lo que hace falta? Pues en la vida para triunfar como actor, eso, tener suerte. No solo eso, hay que tener talento, claro, pero influye mucho. Pues sí, y fíjate, además en la vida cotidiana, pero pongo ejemplos muy concretos. Bueno, yo
algunos premios he ganado literarios y algunos no he ganado. Normalmente, cuando creía que me iban a dar un premio porque creía que encajaba en algo que yo había hecho, pues no me lo han dado. Y cuando no lo esperaba en absoluto, entonces me lo han dado. Depende el azar muchas veces, y eso de encontrar, en ese caso concreto, en el jurado, una persona que ni conoces y que conecta contigo. Entonces la vida depende de tantos azares, de tantas cosas. Bueno, supongo para los creyentes, supongo que es la providencia o algo así, pero bueno, depende mucho. El azar cuenta muchísimo. Lo que pasa es que no hay que rendirse, hay que trabajar. Mira, hay una... sí, supongo que lo cito ahí. Julián Marías adoptó como lema una frase de los siglos de oro preciosa. Dice, por mí que no quede. Que eso es fantástico. Sí, Oye, sí. luego, mira, sea lo que sea, pero que no se puede decir que no lo has Que hecho. compré todas las papeletas Tú. para que me pudiera tocar. Claro. Y eso también va unido a una cosa, bueno, más larga, claro, que es la ética del esfuerzo y no del éxito. Claro, que eso es muy español, es lo mejor de España. Eso es Don Quijote. Lo del esfuerzo me encanta, el capítulo que le dedicas al esfuerzo, que además hablas un poco de que te repugna la expresión de los anuncios de aprenda inglés sin esfuerzo. Claro. Que tú eres bueno, eso es defensor una del broma, esfuerzo. es Sí. una broma, pero para que la gente lo entienda. Claro, pero claro. que eso es verdad, yo lo he visto, aprende inglés sin esfuerzo. Pero ¿cómo sin esfuerzo? Yo toda la vida esforzándome y hablo un inglés horroroso y ya está. Pero además, generalizando un poco, es verdad, es que sin esfuerzo, es que ahora hay todo una literatura barata, vacía, una pedagogía de decir, bueno, en la clase todo ha de ser divertido, todo ha de ser lo lúdico, los juegos. Oiga, no, es decir, hay que aprender matemáticas, no sé, y hay que aprenderla. Ahora, bueno, es que es tremendo la necedad actual. Dice que se le va a dar a las matemáticas una dimensión socioafectiva. Bueno, pero ¿qué camelos me está contando? Pues hay que estudiar matemáticas y al principio... pues a todo el mundo no le parece un paraíso estudiar matemáticas, y luego pues puedes quizá llegar a descubrir que tiene un interés, que te gusta algunos, que te entusiasma a algunos, pero hay que vencer sin esfuerzo, no se consigue nada. No se puede pescar truchas con los pantalones secos, decía Cervantes, ¿no? A bragas enjutas, claro. Eso. Pero, y también para tener amigos hay que soportar, hay que aguantar a veces cosas, y para enamorarse y para tratar con tu familia y para todo requiere esfuerzo en la vida. Claro, no puedes querer solamente lo bueno y apartar la miseria a veces de todo, o el aburrimiento, ¿no? Claro. Cosas... Pero es que el esfuerzo, yo creo que defender el esfuerzo, eso es absolutamente necesario, y además también en el terreno, digamos, social o político. Oye, es lógico que y lo hemos visto tantas veces, en una familia, digamos, aristocrática, pues a lo mejor el padre ha creado un imperio, el hijo más o menos lo mantiene, y el nieto pues es un desastre, no hace nada y lo pierde todo. Sí. Y es justo. O sea, si no se ha esforzado por mantenerlo, pues se va a pique. Y en cambio hemos visto todos, y a mí me parece lógico y bueno y maravilloso, pues gente de un origen social humilde, que con esfuerzo, oye, pues consigue mejorar socialmente, económicamente, profesionalmente. Mira, un ejemplo que yo conozco, una persona de un pueblo de Andalucía que, bueno, trabajaba en el campo y... no digo que sea analfabeto, pero casi, es decir, que leía dificultosamente, y tenía 2 hijas. Una es ingeniero industrial y la otra ingeniero de telecomunicación. Pues eso es admirable. Y eso me parece un ejemplo. Y eso también ahora hay una moda que viene de Estados Unidos, como todas, y unas buenas y otras malas, claro. Y esto es una estupidez. Decir que eso de la excelencia, pues que eso es un elitismo, que hay que luchar contra el elitismo, contra el clasismo. En absoluto. Hay que agradecer el esfuerzo de la gente que trabaja. Mira, yo me acuerdo una vez
que tenía en clase de literatura española, era una clase para españoles, pero se apuntaban algunos estudiantes extranjeros. Y un estudiante norteamericano se apuntó, bueno, y entonces al final las notas, pues sobre 10 le di 9,5, creo recordar, algo así, que me pareció, bueno, es un chico estupendo, me parece una nota, vamos, maravillosa. Sí. Y había unos días de esos para visitarte y viene, dice, mire, yo perdone, lo siento, porque es que la nota que usted me ha puesto. Y le digo, pero ¿no está usted satisfecho? Me dijo, no, mire usted, es que yo tengo una beca y para mantener mi beca necesito 9,8 sobre 10. Usted pídame lo que sea. Yo hago los exámenes que sea, los trabajos que sea, lo que sea. Claro, pues con exigencia se alcanza. Sin exigencia, pues todo decae. Claro. Entonces eso, criticar el elitismo me parece, bueno, la decadencia del Imperio Romano. Hay una frase en el libro que me he apuntado y también me apunto las que me van gustando, como un poco lo que dices tú, tener tu pequeño archivo para que no se te olviden. Y además es verdad que luego acudes a ellas y te vuelven a sorprender algunas. Claro. Hay una que me gusta mucho de Benjamin Franklin que dices... Sí, las 3 cosas en la vida más duras que hay, si no me equivoco. Hay 3 cosas muy duras. El acero, el diamante y el conocerse a uno mismo. Conocerse a sí mismo. Claro, pero eso es mi maestro de música y de otras cosas, Federico Sopeña, usaba mucho una expresión, lo imposible necesario. Claro, eso es imposible y es necesario. Tenemos que conocernos a nosotros mismos. Pero es muy difícil y nos engañamos a nosotros mismos y nos hacemos trampas en el solitario, pero a veces, bueno, absolutamente, de ahí empieza, es el comienzo de cualquier sabiduría mínima y también sobre todo en la vida práctica, que no hablo de sabiduría, sino de poder llevar una vida, eso, en paz con uno mismo. Conocerse, conocer tus limitaciones, aceptarlas, intentar mejorar. Eso es muy, vamos, ya lo decían los griegos, el conócete a ti mismo sigue siendo absolutamente válido. Lo cual va unido a otra cosa que yo insisto también mucho, que es que el ser humano en lo esencial no cambia. Que eso del hombre nuevo, que ahora se habla tanto, es que bueno, el hombre nuevo del siglo XXI, pues sigue siendo el mismo de Shakespeare y el mismo de Cervantes. Sí, pero eso que se dice, que me hace mucha gracia, lo de la frase hecha de en pleno siglo XXI, sí, digo, claro. ¿por qué en pleno siglo XXI iba a ocurrir algo diferente de lo pues que ha ocurrido? Ves, pues fíjate, sí, pues sí. Una guerra estúpida, digamos, pues como en el siglo XX y en el siglo XIV, claro, y entonces es que en es el una presunción de superioridad esa. Una estupidez, sencillamente. Pero en el ser humano, y eso lo dice Pascal clarísimamente, hay un ángel y un demonio y una posibilidad de ser un miserable y una posibilidad de ser un héroe. Y muchas veces las dos cosas juntas, claro que no, tampoco es que sean buenos y malos, y todos llevamos dentro de nosotros semillas de bien y de mal, y las mezclamos y hacemos lo que podemos, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, hablando de un poco también me gusta el apartado que le dedicas un poco a los errores y al arrepentimiento, ¿no? Ah, claro, es que eso es una broma, sí, porque al comienzo pues cito una canción de Edith Piaf que es preciosa. Bueno, Edith Piaf era una cantante maravillosa, la pobre, con una vida desgraciadísima. En fin, desde chiquita se crió en un prostíbulo y fue madre siendo casi una niña, y unos amores muy desgraciados. Se mató con Marcel Cerdan, ¿no? el boxeador. Bueno, y tiene una canción que además se considera un poco la más típica suya. No, rien de rien, moi je ne regrette rien. No, yo no lamento nada, yo no me arrepiento de nada. Sí. Pues con todos los respetos, a mí me parece eso una estupidez, un error absoluto, porque yo lamento cosas que he hecho en esta vida, muchísimas, claro. Pues claro, he sido tonto, por supuesto, me he equivocado, pues claro, con buena voluntad o sin ella, yo qué sé. Y además yo creo que cualquier persona mínimamente reflexiva se da cuenta de eso. Eso lo decía Cervantes, ¿no? Sobre el arrepentimiento, que es el mejor remedio contra... Claro, absolutamente. Bueno, y lo dice en El Padrino 3, Al Pacino, dice, pero bueno, ¿de qué sirve que yo, si no tengo arrepentimiento, de qué sirve que me confiese? Cuando le dice a Ravalone, claro, he asesinado a tantos. Pero es que no arrepentirse, yo creo que es ser muy vanidoso, muy tonto.
todos nos equivocamos y si pudiéramos, lo sensato, dice, si ahora empezaras de nuevo lo harías mejor, pues lo intentaría, claro, ¿cómo no? ¿Cómo no me voy a arrepentir? La última gran música de una película o de cine que te haya emocionado, que te hayas, a lo mejor hayas vuelto a ver y te hayas redescubierto, incluso como lo que tú dices de volver a ver o a volver a releer clásicos. Muchísimas. ¿Alguna sí que te haya gustado últimamente para tus programas o que te haya, o en el cine, viendo una película o en tu Pues casa? mira, hay una película de Billy Wilder que yo tengo mucha debilidad porque aquí la llamaron, no sé cómo la tradujeron. La de tu padre, esa la de... Muy mal, que se sí. hizo tu padre con mi madre. Esa no es sé la qué, que hiciste claro. con tu padre con tu Bueno, madre. Jack Lemmon, ¿no? sí, claro. Esa es una película preciosa porque además ya no la podía hacer. Tuvo muchas dificultades Billy Wilder porque tenía algo así como 70 años y... Tú comentas que se estrenó, ni siquiera se estrenó en Gran Vía aquí en Claro, Madrid, se no, estrenó más yo la en vi en el lo... cine Luchana, Sí, que era eso. un cine de reestreno, de segunda, ¿no? Porque las compañías de seguros tenían miedo de que se muriera a mitad y entonces no daban el dinero, ¿no? Entonces es una comedia, pero una comedia romántica que es preciosa. Entonces, bueno, Esa es la que... Avanti en original, ¿no? sí, Eso. Avanti, claro, Sí. Avanti, que es divertidísima y al final tiene una cancioncita italiana que es preciosa. Senza fine, la ra 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 ru, 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 la ra, una especie de valsecito. Porque también hay una cosa, fíjate, antes te he mencionado a Federico Sopeña, era un cura, no sé si sabes, musicólogo, y bueno, sabía mucho de música y sobre todo él me enseñó mucho de música, de lo poco que yo pueda saber, y sobre todo el tema que a él le preocupaba más era la lejanía que existe en España entre el mundo de la música y el resto del mundo de la cultura. Bueno, que normalmente muchísimas personas cultas en general de música no saben una palabra y al revés, muchísimos músicos magníficos, pues fuera de lo suyo es un burro absoluto, ¿no? Y claro, bueno, Federico me enseñó mucho a mis grandes pasiones musicales en la vida, pues claro, Bach, Mahler, claro, bueno, Satie, bueno, muchas cosas, ¿para qué vamos a hablar? Pero también es que a él decía y le apasionaba que una cancioncilla a veces te puede emocionar tanto como una gran música. Yo me acuerdo que yo iba ahí a su casa en Narváez 9, creo que era, y él tocaba el piano y me lo encontraba ahí tocando muy mal. ¿Tocando qué? Pues normalmente una de las canciones de Chaplin, claro. Mira, hablando de canciones que te alegran un poco el alma y que a lo mejor no tienen ese gran prestigio, yo últimamente he descubierto también de sale una película de Billy Wilder en Sabrina, gracias a ti, la de Yes, We Have No Bananas. Yes, we have no bananas today, we have no... Eso es una cosa que te da alegría. Claro, y aparte ¿verdad? la historia me encanta, que es la de un tendero tendero griego sí. que nunca decía no. Entonces, como te quería vender... Otra decía, cosa que sí, tenía. No tengo tomates, Claro. no tengo, perdona, Sí. no tengo plátanos, tengo lechugas, tengo claro, otras frutas, tengo bueno, pastrami, tengo de todo. Muy divertido. Pues eso, si no me equivoco, está Audrey Hepburn con Bogart en una barquita. Sí, y allí llevan el gramófono y es cuando tocan. le dice lo de ¿has estado alguna vez en París? Y dice, estuve 35 minutos. Solo es para los enamorados. Por eso solo estuve 35 minutos. Muy bonita. Por eso que una cancioncilla, mira, a mí me puede emocionar. A mí me gusta mucho Sevilla, por ejemplo, ¿no? Claro. Bueno, y me gusta y espero dentro de poco ir la Semana Santa. Yo tengo una boda dentro de 2 semanas en Sevilla. ¿Sí? Pues de las músicas de Semana Santa, pues hay algunas verdaderamente pues muy emocionantes. Pero por ejemplo, y además es un género vivo. Mira, hace pues no sé 2 o 3 años descubrí una marcha procesional nueva, reciente, no las clásicas, que se llama Caridad del Guadalquivir. Es una preciosidad. Bueno, es un señor que está ahí, que está vivo, porque un amigo mío se lo comenté y me dijo, espera un momento,
cogió el móvil y dijo, mira, que aquí está don Andrés Amorós, el autor de la música, que es una persona viva en Sevilla, que no solo Bach hace maravillas, ¿comprendes? Caridad de Guadalquivir. Caridad del Guadalquivir, sí. Y hay multitud de versiones de marcha, de orquesta, de guitarra, de copla, de todo. Pues una cosa felicísima y brillante, pero Chaplin, que era un sinvergüenza en ese sentido, ¿no? Que copiaba lo que quería, plagiaba, pero dice, Smile. Claro, hay canciones en Chaplin maravillosas. Fellini, por supuesto. Las canciones que aparecen, Nino Rota, claro, bueno, Morricone, por supuesto, vamos a decir que hay una que la excelencia se da en todos los géneros, no solo en la música clásica. Hombre, y también dentro de la música clásica a mí me gusta mucho Mahler, claro, y Mahler, en fin, no solo el Mahler de las sinfonías así, tiene Mahler valsecitos tristes en medio de la sinfonía, que esos son absolutamente maravillosos. Las canciones de los niños, los niños muertos en el cielo, que juegan con San Pedro. Bim, bam, la, 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 pam, pam, que son una preciosidad agridulce, que eso también me gusta a mí mucho. Sí, a lo Billy Wilder, dices, ¿no? Sí, la mezcla de los, pues eso, claro. Los dos elementos. Claro. Sí, tu libro toca la otra vez, Sam, que hablas ahí. De músicas, de películas y de cine, y hablas de directores y de historias. Me gustó mucho, lo leí el año pasado y me encantó. También te quería preguntar sobre eso, sobre cuál dirías, es difícil elegir, pero como a veces me gusta mucho que, entre comillas, te mojes, ¿no? Que digas, pues a mí esta de Billy Wilder me parece menos buena, dentro que todas me encantan. O esta al revés, que no está tan bien ponderada, me encanta. Te quería preguntar por tus favoritas de Woody Allen, de Kubrick y de Billy Wilder. Las tres son las de los tres directores, que son muy buenos. ¿Cuáles son para ti tus favoritas? Que no tiene por qué ser las mejores, sino para ti las de... Las de Kubrick, sin duda, Barry Lyndon. Porque además yo opino que es probablemente la película que tiene un uso más inteligente de la música. Esa música es... Que eso es una cosa absolutamente extraordinaria. Y además que la manipula, la cambia. No sé si ¿sabes? Eso que yo, logré descubrirlo un poco. Elige para empezar, escogió toda la música del siglo XVIII que había grabado en aquel momento. Y la escuchó, porque era de cuidado. Muy maniático, muy perfeccionista. Tú cuentas que quiso hacer la película de Napoleón, y que estuvo años acumulando información, y luego dijo, no la hago. Sí, algo tremendo. Y uso los trajes, entonces. Era muy maniático en las músicas, y aquí utiliza unas músicas absolutamente maravillosas, olvidadas, desconocidas, pero sobre todo lo que tiene más mérito para mí es que solo cambiando un poco el ritmo cambia una música. Hay un trío de Schubert, Opus 100, si no me equivoco, que es una música hasta ese momento considerada pues una música vienesa, frívola, normal. Y llega Kubrick y lo hace tocar más lento. Y entonces se convierte y es una cosa tragiquísima. Bueno, en medio de un ambiente cortesano como de Versalles, digámoslo así, las pasiones ocultas, la inteligencia que hay ahí, eso es fundamental. Bueno, esa es de Kubrick sin duda la que más me gusta. De Woody Allen, pues no sé, yo creo que es que me gustan todas, claro. Todas, pero hombre, supongo que por pura nostalgia, lo que nos impresionó más al comienzo, dices, Annie Hall, Manhattan, ese era cuando nos quedamos más deslumbrados por eso, ¿no? Y de Billy Wilder, sí, yo creo que Avanti es la que, y Avanti es maravillosa. Es preciosa, y además tiene esa alegría de vivir encima de todo, a pesar de todo. Sí, y no tiene esa consideración cuando hablas con alguien. No son las 5, nunca es de las 5 que la gente te menciona de Billy Wilder. Pues no es por querer ser raro, pero a mí esa me toca el corazón especialmente. También es maravillosa otra que no tuvo éxito ninguno,
aquí la llaman Bésame tonto. Sí, la de Dean Martin, ¿no? No, sí, de Dean Martin, sí. Sí. Esa está basada en una obra de teatro preciosa que aquí se estrenó con éxito, una obra inglesa, la estrenó mi amiga María Jesús Valdés, La hora de la fantasía de Anna Bonacci. Y entonces Billy Wilder la cambia un poco y la convierte en algo, bueno, tan corrosivo, tan tremendo, tan crítico y a la vez con su elemento romántico. Bueno, eso es una maravilla. Bueno, lo que antes decíamos, el conocimiento, la pasión no quita. El ejemplo que yo pongo es el que ve muchas películas disfruta más yendo al cine o menos. Se enfada más porque entiende más y ve y dice esto es una tontería, pero cuando ve algo bueno disfruta más. Hombre, pues perdona, a mí me pasa en los toros. Pues, yo entiendo un poco de eso porque he visto mucho, y entonces pues muchas veces pues me enfado porque no hacen lo que yo creo que deberían hacer. Pero cuando hay algo que de verdad sale bien, pues probablemente disfruto más porque tengo los elementos de conocimiento para conectar más. Claro. Entonces, bueno, las películas, esperamos, es que de Billy Wilder es que no tiene ninguna mala. Es que es... Woody Allen sí, tiene la de Barcelona que es malísima y alguna otra flojita, pero Billy Wilder mala ninguna. La inteligencia es una de las personas que yo he conocido, digo persona y no lo he conocido personalmente, claro, Son pero a afinidades través, selectivas. claro, de libros, bueno, de los libros de conversaciones. Dices, es que no he conocido muy poca gente tan inteligente de ese nivel de agudeza, de inteligencia, y por eso esta novela que tú has comentado es que dice cosas maravillosas. Claro, no el autor de la novela, Billy Wilder, claro. pero también es ese espíritu, claro, de esa Viena. Esa Viena que era, claro, por un lado, hervidero de... que viene de Sisi, emperatriz, y los valses, pero claro, es que un valsecito triste y viene, y es luego Freud, y es Mahler, y es Klimt, es decir, que hay muchas cosas ahí metidas dentro. Eso en la literatura también se da, pero no es muy fácil. Mira, hay un autor español que yo creo que va mucho por ese lado, que es Clarín. Clarín tiene cuentos tristes, digamos, cuentos románticos muy bonitos. Por supuesto, el especialista en eso, absoluto, que yo tengo debilidad total, es Chejov. Claro. El teatro de Chejov, no sé si tú lo conoces bien. Sí. Eso es, en fin, el jardín de los cerezos, bueno, es que eso no cabe más. No cabe más. Y eso es como, bueno, eso es como el final de Mahler también. Yo tengo mucha debilidad por Mahler y gracias a Federico Sopeña, pues lo conozco bastante bien, un poco, ¿no? Pero sin duda, dices, ¿cuál es la obra más importante de Mahler? Bueno, sin duda ninguna, una que se llama La canción de la tierra. Y en La canción de la tierra, que es una obra de canto y orquesta basada en poemas chinos de la época del Itaipó, ¿no? Y tiene varios cortos y la última que se llama Absid, la despedida, que dura tanto como todas las demás juntas. Y bueno, lo canta una contralto y el final es una repetición que canta Ewig, 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 siempre, siempre, la repetición de la vida. Bueno, eso es una cumbre. De la repetición de la vida o de los momentos que también hablas, que me gusta, hay una frase que me ha guardado, yo que más estudié los agustinos, una frase de San Agustín de Hipona, que hay varias. Bueno, es que San Agustín era, que vaya personaje. Sí. Tremendo. Y claro, hay una frase que hablas del tiempo que él dice, sí. No hay tres tiempos, no hay pasado, presente y futuro, sino hay el presente del ayer, ¿no? O sea, el presente de las cosas de ahora y el presente del futuro. Es que, bueno, yo no sé mucho de San Agustín como de tantas cosas. El presente de las cosas futuras. Pero era
uno de esos personajes absolutamente extraordinarios, con una obra además variadísima, sobre música también escribe, sobre filosofía, o sea, una cabeza extraordinaria, aparte de santo, ¿no? Y además tiene ese arco que me hacía gracia, el de una persona... sí, un pecador tremendo que se convierte, por total. supuesto. Claro, y bueno, que dice eso, si no me equivoco, noli foras ire in teipsum rede in interiore homine habitat veritas. No quieras ir fuera de ti. En el interior del hombre habita la verdad. O sea, búscalo dentro de ti mismo, no te pierdas en el mundo. Bueno, es que al margen de que sea santo o no, para el que tenga sus prejuicios religiosos, una de las cabezas más extraordinarias que ha habido. Yo ahora con eso dices, en fin, cabezas extraordinarias, Shakespeare, Cervantes, Montaigne, Pascal, San Pablo, San Agustín, San Juan. Bueno, son gente en fin, y bueno, y algunos más, pero vamos, de los grandes, de las grandes cabezas que ha habido. Para mí también Flaubert, claro que es tremendo. Tú que has sido, por ejemplo, profesor de literatura y que, bueno, y luego aparte, te quería preguntar, ¿tú qué libros, por ejemplo, recuerdas o tienes en la cabeza que hayas regalado, por ejemplo, a gente joven? Te hablo, por ejemplo, también a tus hijos, igual que mi padre a mí me regala tus libros. Bueno, es que depende en qué momento, porque mira, uno, que eso depende de Del la momento de la edad, vida ¿no? en el que estén. Claro, pues yo al comienzo, pues las regalas, ¿por dónde entré yo en la literatura? Pues mira, La isla del tesoro, Las cuatro plumas, Boyest, esas novelas, que eso es lo que a mí me gustaba de chico, ¿no? De Las aventuras aventuras. y películas, claro, Sí. así, ¿no? Luego ya, pues, bueno, les regalas otras cosas que te han gustado de mayor. Claro, hombre, yo siempre me gusta que lean a cierta edad los cuentos de Cortázar, claro. En fin, llegué a ser muy amigo de Cortázar. No es que sea lo mejor o no, pero vamos, para un lector no muy especializado, yo creo que eso es muy deslumbrante. Cortázar, a mí, recuerdo de leerlo en la universidad y de deslumbrarme el cuento de La casa tomada. Sí, ese claro. Cuento que produce de todo, desde desconcierto a terror absoluto, lo tengo muy presente además en mi día a día. Bueno, pues yo les recomiendo que lean cuentos de Cortázar. Tío, yo llegué a ser, perdón, suena inmodesto, pero es lo de las afinidades selectivas, pues bastante amigo de él. A distancia, que no nos veíamos casi nunca, pero vamos, nos escribíamos, tengo cartas de él muy impresionantes. Qué bonito. Además, él contaba que escribía a veces nada más despertarse, para que la cosa que había soñado o algo así que se le había ocurrido que... Sí, bueno, eso es el surrealismo como camino, como apertura a la otra realidad profunda, ¿no? Pues les recomiendo que lean, pues mira, claro, en otro tipo de cosas, Contrapunto de Huxley, de Aldous Huxley, eso es un tipo de cosa que recomiendo. Por supuesto, Madame Bovary, claro que lo debe leer, yo creo, una persona joven para ver cómo se escribe, ¿no? Hombre, a mí luego, si dices, a mí qué es lo que me gusta más, bueno, me gusta, por supuesto, Madame Bovary, pero yo tengo mucha debilidad por Bouvard y Pécuchet, y otra cosa un poquito más rarita, el Dictionnaire de Sider-Récy, que eso es una cosa deslumbrante de inteligencia, y así, ¿no? Pero vamos, a la gente joven, según la edad, les va recomendando pues cosas que a ti te han gustado, claro, y entonces, mira, pues es fácil, cosas facilitas, Misericordia de Galdós, claro, San Manuel Bueno, claro, de Unamuno, y también antologías de poesía, claro. Yo creo que eso es muy importante conocer, que la gente no se aburra. Mira, García Márquez decía también que él viajaba siempre con un libro, que está muy bien, no sé si lo conoces, que es la llamada Floresta Lírica Española, una antología que editó José Manuel Blecua
en Gredos hace años, que es una antología maravillosa, ¿no? Y decía que él iba a todas partes porque en un aeropuerto que está en Latoso, en las esperas, sí. en que eso dice, pues mira, lo abres y Y lees te una sumerges cosa y y te ya distraes y te evades. te eleva y te evades, ¿no? Ah, sí, Pero sí. bueno, ¿qué es lo que recomiendo? Pues eso, Sí. según les dé. Pero, y también películas, claro, películas, lo que les recomiendo es, por Dios, que vean. Mira, yo de las pocas veces que me recuerdo que, no digo me enfadé, pero bueno, con los alumnos en la facultad, en quinto de literatura, pues explicando literatura moderna y contemporánea, ¿no? Española, y un día pues bueno, no sé, bueno, esto es como Bienvenido Mr. Marshall, y no lo habían visto. Digo, hombre, pues no está bien. Pues no No, está no bien está bien. porque para entender España, pues hay que ver Bienvenido Mr. Marshall. Claro, es que... Y entonces decían, me dije, no, es que no tenemos tiempo. ¿Cómo que no tienen tiempo? Vamos, es que el tiempo se saca de eso. Pues bueno, yo recomiendo, pues eso, eh, películas que a mí me gustan mucho, claro. Algunas españolas, Plácido, el verdugo. ¿No? historias de la radio. Ah, bueno, Historias, que es la que dicen que copió Woody Allen, ¿no? una de las tres Sí, historias. Sí, sí, sí. historias de la radio, a mí eso me emociona muchísimo. También Calabuch, que yo la defiendo mucho. Bueno, yo era amigo de Berlanga, ¿no? Y yo soy valenciano también, no sé si sabes Ah, eso, no ¿no? sabía que era valenciano. Sí, claro, y entonces la broma que gastamos es eso, ¿no? Gastábamos siempre con Berlanga, que teníamos una ventaja, que como somos valencianos, pues tenemos mal gusto y ya está, pues no pasa nada, ya no importa, podemos ser bastos, groseros, y eso y nos gustan las fallas, y nos gustan los chistes marrones, y nos gusta todo lo... bueno, eso era un poco la broma, ¿no? Y en medio de eso, pues hay una cosa de una ironía mediterránea. Entonces, por ejemplo, a mí Calabuch me gusta mucho eso, esa vida, ese, ese paraíso perdido en el Mediterráneo, que es Ah. Calabuch. Y luego tienes un libro que parece muy bonito, además una muestra de generosidad, porque tú mismo lo has dicho alguna vez en tu libro, ¿no? Lo de que la admiración Hombre, claro, es una manera de claro, percibir la grandeza de claro. los demás y de compartirlas. Y tienes un libro Maestros de y maestros y amigos. amigos, de Claro, mentores, que sí, yo siempre pregunto aquí a la gente por su mentor, esa persona que a lo hombre, mejor claro, le abrió camino, le enseñó claro. cosas importantes en su vida. Pero es que Y eso es tú tienes un fundamental. libro dedicado a ellos. Entonces Claro, parece y podría escribir sí, varios más, que ¿no? metes a Sopeña que le mencionas, a Cela, a Damos Alonso, a Nuria Espert, a Alfredo Landa, gente que te ha inspirado, que te ha Américo, que hecho... me han enseñado cosas, Sí, claro. Es que eso, el no reconocer, en fin, lo que te han enseñado, pues eso es una prueba de mezquindad. Vamos, hay que ser agradecido, por supuesto. Y también eso va contra la actual pedagogía, porque hay una pedagogía actual que es lo que se suele llamar el espíritu de Bolonia, bueno, que lo primero que, un principio básico que tiene es eso de que hay que proscribir la clase magistral. Bueno, eso es un disparate. Eso es un absoluto disparate y así va la universidad, porque yo he estudiado en la universidad y he tenido, como es lógico, como en toda universidad, en todas las épocas. Yo estudié en Madrid, en la Complutense, y había profesores buenos, malos, regulares y muy buenos. Y al que era muy malo, pues no ibas a clase, y al regular, pues lo que sea, y al bueno ibas. Y lo mejor que yo he tenido en la universidad es la posibilidad de tener un contacto con un señor que era extraordinario. Y eso hay que respetarlo y agradecerlo. Y la clase magistral, pues de don Rafael Lapesa, de don Damaso Alonso, o de gente fuera de la clase, eso a mí me ha enseñado muchísimo, pues eso, Américo Castro, por ejemplo, claro, o en fin, el conocer a gente extraordinaria, pues Sopeña, lo poco que sabes, pues se lo debes en gran medida a esa gente, claro. Entonces, proscribir eso, es que eso es un error sí, absoluto. el espíritu Decir, Bolonia que es lo del trabajo dirigido, ¿no? Y más especializado para gente, para clases más no, eso es reducidas. una tontería. Por eso, que eso es No, es el el espíritu trabajo. Bolonia, No, efectivamente. pero Yo no lo viví eso, gracias a herramientas, Dios. eso es una tontería. Mira, no hace mucho un alumno me entrega un trabajo. Yo nunca he querido que hagan trabajos, pero bueno, tenían que hacer uno
y me lo entrega a mano. Y yo le digo, hombre, no sé, pero bueno, no tiene usted posibilidad de escribirlo en ordenador o con mecanográfico, la forma que sea. Y dice, no, usted lo quería así. Dice, es que otros profesores nos lo exigen a mano, escrito de puño y letra, porque como la mayoría simplemente lo copiamos de Wikipedia, para que por lo menos que nos parezca tomemos el parezca trabajo así de copiarlo. Sí. Entonces, es que Es yo un creo castigo, eso más que otra cosa. Eso que es... no es un disparate, es que los alumnos no tienen que hacer trabajos, lo que tienen que hacer es estudiar y aprender y leer. Y ya harán trabajos. Eso de empezar con lo lúdico y vamos a jugar todos a hacer un trabajito. Y lo que mientras eres un alumno, pues lo que haces normalmente en lo mío, en mi sector, pues no vale para mucho. Sí. Hay que aprender. Me gusta esa defensa de la enseñanza y de la universidad, porque Claro. ahora vivimos en unos tiempos un poco en los que hay una cierta... Se denosta un poco ese tipo de enseñanza. Ignorancia. A veces también por, diría, méritos propios de las universidades, ¿no? Sí, Que han claro. devaluado ese trabajo Por supuesto. y esa información. Pero, por ejemplo, me acordaba antes cuando tú lo comentabas, lo de la curiosidad o el hambre que tenía la gente. Claro. A mí me emociona mucho cuando hablo con alguna persona a lo mejor mayor, que lo que tú comentabas, que quizá no tuvo acceso a una educación, Claro. que lo primero que te dicen, y es gente a lo mejor que tiene restaurantes, gente que Sí, empresaria sí. brillante, pero lo primero de lo que presumen es mi nieta Claro. está haciendo Pues no sé claro, qué, pues no sé claro, dónde. claro. Y es algo que llevan con un orgullo. Quiero que sepa más que yo, que tenga más posibilidades en Y la eso vida. me emociona, Pues claro, me como es emociona lógico. porque les ves de verdad la Además, en muchas ocasiones ellos no pudieron tener ese Claro. acceso y se imaginan una especie de que es paraíso. mucho mejor de lo que es la realidad. Un paraíso pero de bueno, educación, pero claro, de debate, de claro. conversaciones, y que toda la vida han trabajado para darle eso a sus nietos. Y eso de verdad lo notas Sí. enseguida. En cuanto hablas un minuto con esas Claro, personas. es lógico y está muy bien, pero es que eso era la vieja universidad. Bueno, la vieja universidad, que yo creo que cada vez existe menos, pues era el contacto con el gran maestro. Mira, yo pongo un ejemplo, mi maestro de lengua, yo estudié filología románica, es decir, lengua y literatura, pero claro, a mí siempre me gustó la literatura y me dediqué a la literatura más que a la lengua, pero a veces surge algún tema lingüístico y digo algo y alguien dice, pues no sabíamos que sabías tanto de lengua. Digo, bueno, no es que sé tanto, es que tuve un maestro. Claro, cuando has tenido un Y fui orejero. un gran maestro, bueno, se nota, claro. Entonces cuento una anécdota y en ese libro, que es verdad, que íbamos las clases es que antes la universidad y no era para aprobar, era Claro. y te dejaban entrar. Y yo a muchas clases que tenía que cursar no iba, porque no me interesaba. Iba a otras que no estaba entraban matriculado. sí. Bueno, don Rafael Lapesa daba todos los años un curso de doctorado de sintaxis histórica española. Entonces, eso no estaba escrito todavía, era lo que él estaba investigando. Y él era en eso sencillamente el número 1 del mundo. Y ahí los que no éramos tontos íbamos un año y otro año y venía gente del mundo entero a asistir a eso, porque era el poder escuchar gratis al mayor sabio en ese tema, claro. Y yo recuerdo una vez que dice don Rafael, bueno, es que tal un uso lingüístico, eso desaparece en España hacia 1560. Bueno, yo allí digo, bueno, yo con una vergüenza horrible, perdón, don Rafael, yo es que acabo de leer el Don Álvaro del Duque de Rivas y usa eso, y es de 1835. Dice, claro, pero ya no se usaba, eso es lo que se llama una fabla literaria, está imitando como se habla. Claro. Bueno, tener a tu disposición, tú imagínate que tienes a Einstein y le dices, oiga, que yo eso de la teoría de la relatividad no lo entiendo, explíqueme. Eso era la universidad. Yo tuve un poco de arte, porque tuve un maestro, no sale ahí, don Diego Angulo, bueno, que igual yo el curso de Angulo lo hice no sé cuántos años seguidos, sin estar matriculado, claro. Y así, pues, aprendías
claro, y eso se nota. Entonces, el respeto al maestro, eso es algo que se ha perdido muchísimo en la universidad, y no digamos, yo he sido catedrático de instituto, de bachillerato también, claro, y defiendo muchísimo la labor de los catedráticos de instituto. Vamos, eran compañeros míos, Gerardo, Diego, bueno, Alberto Sánchez, gente de primerísima categoría, y hoy la sociedad no los estima nada, y al revés, está muy despreciado eso. Pero me gusta la recuperación y ensalzar la palabra maestro. Hombre, Yo también claro, he tenido maestros claro. Que me han enseñado cosas la misma persona me ha enseñado cosas muy diversas. Y no, y alguna vez me preguntan, ¿pero de qué te daba clase? Y yo, no me daba clase. Sí, da igual, claro. Me si enseñaba no es muchas eso. cosas muy distintas y me presentaba a un disco de Bob Dylan o me descubría Hombre, por un supuesto, autor americano por supuesto. o me enseñaba a hacer algo más puramente académico. No, pero, abrirte horizontes y claro, o darte pistas. Decirte, oiga, lea usted tal cosa, oiga tal cosa, exacto. mire y tal. Pues claro, y luego ya tú haces lo que puedes, pero claro que eso es estupendo. Pues me lo he pasado muy bien charlando contigo, Muchísimas gracias. Andrés. Vamos justo de tiempo, Muy pero bien. te agradezco que te hayas pasado y poder charlar después de tantos temas contigo. Además que te lo has leído con mucho detenimiento y muy bien. Pero con mucho placer, porque me lo he descubierto muchas cosas y me lo he pasado fenomenal. Bueno, la broma que yo gasto es que a mi mujer este libro mío, el último, le ha gustado, ¿no? Y yo digo, bueno, te gusta no lo que hago. Yo no por las citas, claro, porque dice, sí, yo ahí estoy. Es el que menos sales tú y el que más le ha gustado. Sí, digo, y la broma es que ella dice, no, yo lo estoy leyendo con un lápiz porque hay citas que yo me apunto, claro, porque me gusta conservarlas. Bueno, pues eso, para eso sirve la cosa. Un abrazo, Andrés.